La lógica es una ciencia que se centra en los procesos como la demostración, la inferencia o la deducción, así como en conceptos como falacias, las paradojas y la verdad. Aristóteles fue un filósofo griego discípulo de Platón, nacido en 384 a.C. en Estágira, Grecia. Formó una escuela llamada Liceo. Su filosofía abordó distintos aspectos tanto filosóficos como la política, el arte, entre otros. Es visto como un sistematizador e historiador de la filosofía y del pensamiento griego. Tiene una gran influencia en la filosofía, las ciencias, la medicina, etc. La lógica tiene que ver con el lenguaje de la correcta expresión, del correcto pensamiento, las relaciones adecuadas entre juicios y las maneras adecuadas de argumentar. Y Aristóteles logró destacar con su gran desarrollo de este tema. La lógica aristotélica es la tradición lógica basada en el trabajo del filósofo griego Aristóteles. Su lógica se encuentra desarrollada en el texto aristotélico, en el Organon, que consta de apartados dedicados a estudiar cada uno de los elementos lógicos. El Peri, Hermeneias, estudia la proposición, los primeros analíticos estudian el silogismo, los segundos analíticos estudian la demostración, los tópicos, la dialéctica y las refutaciones sofísticas estudian las falacias. La lógica aristotélica supone que la mente reproduce solo la realidad de las cosas tal y como son. Por dicha razón es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar conceptos, desglosándolos en predicables y predicamientos. La lógica analiza juicios y formas de razonamiento y su manera de expresar resultados es el razonamiento deductivo categórico. La lógica aristotélica cuenta con tres nociones: el concepto, el juicio y el razonamiento. La palabra concepto proviene del latín concipio, que significa concebir o dar cabida. Se define como la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada de este mismo. La operación mental que produce el concepto o idea se llama abstracción o simple aprehensión. El concepto es la unidad mínima del pensamiento con el que se representan las notas características de un objeto. El concepto es lo más expresado por un término o palabra, mas no una palabra misma. Lo último que hay que agregar con respecto al concepto es que él no afirma ni niega nada sobre el objeto, solamente representa y aprende características que se creen esenciales. El juicio se formula con la relación de dos conceptos. Es la afirmación o negación de un predicado con respecto a un sujeto. El sujeto del juicio es el concepto del que se afirma o niega algo y el predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto. El juicio es la relación entre dos o más conceptos y esta relación puede ser afirmativa o negativa. En el juicio existe una afirmación a diferencia del concepto, y si se pretende establecer una unión o una separación entre conceptos, los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Los juicios se expresan mediante proposiciones y estas son oraciones en las que se declara que se establece un nexo entre sujeto y predicado del verbo ser. Los juicios se clasifican en varios grupos, atendiendo a la cantidad, según la extensión del sujeto, la cualidad, la relación y la modalidad. Finalmente, el razonamiento es la forma lógica que relaciona juicios de tal manera que unos funcionan como permisas, es decir, apoyando o dando razones para convencer, y otros como conclusión o como lo que se pretende demostrar. Es una conclusión partiendo de dos juicios. Está conformado por tres partes y a su vez por tres términos. Las tres partes son premisa mayor, que es la más universal, premisa menor, la menos universal, y la conclusión. Estos tres términos son el término mayor y el término menor, es decir, el sujeto y predicado de la conclusión, que se entienden con la letra S y con la letra P mayúscula. Finalmente, el término medio, que se representa con la letra M mayúscula, que aparece en ambos juicios. Finalmente, tenemos como conclusión que la lógica aristotélica tiene importancia en nuestra sociedad desde hace miles de años, debido a que es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar conceptos, desglosándolos en predicables y predicamientos. Supone que la mente reproduce solo la realidad y la existencia de las cosas tal y como son. Esta ciencia ha aportado en diferentes ámbitos socialmente, tal y como su creador Aristóteles lo hizo con su gran conocimiento.